Y en día de tenemos un invitado de lujo porque ya vamos a recibir al economista, docente, profesor, además grado 5, Diego Boal, que es director del Instituto Nacional de Estadística. Diego, muchas gracias por tu tiempo y por estar en Día a Día. Buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Y sabiendo además de que el trabajo es intenso en el INE, porque este año tenemos censo y queremos saber las principales características. Vamos a ir conversando a lo largo de estos minutos, pero queremos saber cómo vienen trabajando y cuándo es. Bueno, estamos a 2 meses del censo. El censo ocurre en los meses de abril y mayo de este año, o sea que estamos a escasos 2 meses. Y va a ser un trabajo muy intenso. Hay que recordar que en el censo alrededor de 6.000 a 7.000 censistas van a estar recorriendo todo el Uruguay. Los censos usualmente implican el mayor despliegue logístico que tienen los países en tiempos de paz, así que es una operación muy grande y que se hace una vez cada 10 años. Exacto. Por tanto, no hay tanta experiencia, digamos. Uno tiene que arrancar los procesos absolutamente de cero, con equipos de cero, y eso implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, y obviamente es una inversión también importante del Estado para generar esta información que luego va a marcar las políticas públicas durante 10 años. Exacto. ¿Qué características tiene este censo? Comenzando por la principal pregunta que nos hacen los televidentes. ¿Es presencial? ¿No es presencial? Llenamos un formulario online, vienen a mi casa, tengo que estar acá. ¿Y quiénes son censados en un hogar? ¿Todos, de niños a adultos? Bueno, lo primero a decir es que por primera vez en Uruguay va a estar la modalidad de autocenso o censo digital. Por tanto, nosotros en abril vamos a abrir primero una ventana de tiempo que la anunciaremos con anticipación, donde las personas pueden autocensarse a través de un canal digital, digamos. Seguramente la mayor parte de las personas utilizará el celular. Lo más rápido, cómodo y fácil. Seguramente. En Argentina, que utilizó también la posibilidad del censo digital, alrededor del 70% de las personas que decidieron autocensarse lo hicieron con un celular. Así que en Uruguay seguramente eso va a ser así. Y luego de concluida esta ventana para que las personas se autocensen, ahí sí sale a campo el personal, que va a ser, como dije hoy, en el orden de los 6 sería una primera etapa el autocenso, pero luego sí va un censista al domicilio. Exacto. Luego, digamos, los censistas van a ir absolutamente a todas las viviendas del país. Hay que recordar que el censo llega a todos los rincones del país, a zonas rurales, a pequeños pueblos, asentamientos, barrios privados cerrados, absolutamente a todos los rincones. Y los censistas van a tener 2 tareas. Si nosotros ya nos autocensamos, y hay que recordar que cuando uno responde el censo digital, responde por uno y por su hogar, que era la pregunta que hacías al comienzo. Es un informante que responde por todos los miembros del hogar. Ah, correcto. Vale la aclaración. Lo mismo va a ocurrir cuando va el censista a la casa. El censista, digamos, si uno ya respondió el censo digital, le va a pedir una clave que el sistema nos da cuando cerramos el formulario, así que estará 1 minuto, 2 minutos en el hogar y se retira. Perfecto. Y en el caso de que no haya sido censado, ahí el censista va a aplicar el cuestionario completo en ese momento. Y ese único informante va a responder por todos los miembros del hogar. Bien, Miguel, ahí está. Además de saber con este censo cuántos uruguayos somos, ¿para qué más es útil? Bueno, obviamente vamos a responder la pregunta de cuántos somos, que es una incógnita. Lo que tenemos hoy son proyecciones hechas en el censo anterior. ¿Qué nos daba? Que indican que hoy deberíamos ser en el orden de los 3.550.000 personas, pero son proyecciones hechas hace ya a esta altura 10 años. Por tanto, esa va a ser una de las incertidumbres que vamos a... Y más cuando se habla de la baja natalidad que tiene este país. Claro, hay que recordar que el país tiene una muy baja natalidad. Y ha ido decreciendo. De hecho, en estos momentos la natalidad no es suficiente para mantener el número de uruguayos, digamos. Es decir, por tanto, yo creo que ahí pueden haber algunas novedades. Quién sabe si llegamos a los 3.550.000. Así que los vecinos pueden hacer pencas y ver si superamos o no. Es muy buena. Es muy buena la opción. Si está por encima de los 3.550.000 o no. Pero yo creo que sí van a haber novedades en términos de que algunos departamentos seguramente crecieron, o algunas zonas, típicamente Maldonado, las zonas costeras, probablemente Canelones también ha tenido un proceso de crecimiento importante, así que creo que va a haber novedades en términos de la distribución de la población en el territorio. Algunos pueblos tal vez han perdido población, eso lo veremos con el censo. Pero además de eso preguntamos varias otras cosas, ¿no? Preguntamos la edad, el sexo, nivel educativo, cuestiones vinculadas a la discapacidad,
cuestiones vinculadas a la migración. Por tanto, luego esto sirve para saber a dónde se abre una escuela, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay que recordar que esto da además datos muy exactos, muy precisos a niveles geográficos muy pequeñitos. Vamos a tener ideas de cuántos niños hay, por ejemplo, en una manzana. Por tanto, esto es muy útil para políticas, por ejemplo, dónde abrir una escuela, dónde abrir un centro CAIF, Sí, será importante. dónde instalar una policlínica. Por tanto, son datos muy importantes. Y hay que recordar que no solo indagan información de las personas, también indagamos sobre la vivienda. Por tanto, vamos a ver el estado de las viviendas, es decir, cómo vivimos los uruguayos. Hay un desglose de vivienda, hogares, censo de población, vivienda, hogares. Exacto, exacto. Por tanto, vamos a ver si las viviendas son de techo liviano o no, si tienen planchada, el material de las paredes, de los pisos, si tienen saneamiento y el equipamiento de los hogares, ¿no? Electrodomésticos y demás. Por tanto, y toda esta información es muy útil para la política pública y si bien vamos a invertir un monto que seguramente va a rondar alrededor de los 20 millones de dólares para hacer el censo, esto luego ahorra mucho dinero porque podemos instalar una escuela donde realmente lo necesita y no en un lugar donde a lo mejor no lo necesitan, o una policlínica donde realmente es necesaria y no desperdiciar recursos públicos enfocando mal la política pública. Pero además, estos datos son útiles para política y para decisiones privadas. Por ejemplo, dónde abrir un supermercado. O sea, vamos a ver cuántas personas hay en determinada área y esos son datos muy importantes para decisiones también del sector privado. Sin duda. Diego, te quiero consultar a propósito de esta instancia que se da en domicilio. Cuando va el censista, el encuestador a domicilio, ¿qué pasa con la eventualidad de que la persona que hizo el autocenso esté enferma, esté fuera del país, tuvo alguna cuestión que le obliga a no estar en ese momento? ¿Esto es obligatorio? ¿Qué sucede? ¿Hay sanciones? ¿Cuál es la mecánica ahí? Claro, a ver, en el caso de que la persona se haya autocensado, es decir, que haya hecho el censo digital de forma previa, una posibilidad es que le entregue, bueno, como dijimos hoy, el código de que, a otra persona, que esa otra persona le entregue al censista, pero también va a existir la posibilidad, nosotros vamos a dejar avisos por debajo de la puerta de las viviendas. De hecho, los censistas van a pasar entre 3 y 5 veces por el mismo hogar, y en este papel también va a haber un mecanismo alternativo de hacer llegar ese código al censista a través del WhatsApp. Entonces va a haber la posibilidad de... Hay una comunicación permanente. Exacto, con el censista, y de esa forma vamos a poder de todas formas verificar de dónde surgió la respuesta y el código de respuesta. O sea que hay mecanismos alternativos. Va a haber una campaña publicitaria que va a comenzar de forma pequeña ya la semana que viene, pero esto va a ir creciendo y vamos a explicar todos estos elementos a la población con tiempo. Seguramente el público se renueva y va a ser motivo de otra instancia, de otra visita día a día. Te vamos a molestar, Diego, para más sobre la fecha, de saber qué es lo que está pasando, qué etapas ya cerraron respecto a este censo 2023. Por ahí te agradecemos mucho que hayas venido a este programa. Con mucho gusto, y decirles que ya la semana que viene van a ver en las calles a censistas, porque alrededor de 1.700 personas van a estar trabajando en lo que es un censo de direcciones, que es algo que se hace de forma previa, un mapeo de todas las direcciones de las zonas urbanas. Así que decir a la población que, bueno, no se asusten si ven a contingentes importantes de censistas con chalecos azules, con logos del INE y del censo, que ya van a estar a partir de la semana que viene en la calle. 20 segundos antes de que me maten. ¿Sí ha tenido buena respuesta el reclutamiento de encuestadores? Sí, hemos tenido muy buena respuesta, y decir que nosotros vamos a volver a abrir el reclutamiento pasada esta fase de salida a campo ahora de febrero, así que va a haber oportunidades de presentarse para trabajar en el censo. Diego Gual, director del Instituto Nacional de Estadística, ha estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Me vale, muchas gracias. Hacemos otra pausa en Día a Día, ya venimos.